Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Panamá sigue liderando el país en la lista de mayor crecimiento en toda la región. Hoy vamos a hablar de Panamá en cifras junto al ministro de Economía y Finanzas, Dulcido de la Guardia, quien ya me acompaña. Ministro, muchísimas gracias. Ahí está, en Panamá hay números. Queremos abordar un tema a veces un poco técnico, pero vamos a tratar de hacer el ejercicio de que la gente pueda entender cómo nos está yendo, nuestras proyecciones y sobre todo cuáles son esas actividades que van a permitir que sigamos liderando esa lista y que lo podamos percibir, que al final es lo que más le interesa a la gente. Gracias por acompañarnos, ministro, y sí, le doy la bienvenida al noticiero y que empecemos entonces a hablar de cómo estamos actualmente. Pero gracias, Castalia, y gracias a los televidentes por permitirme entrar en su hogar esta mañana. Y también una gran felicidad a todas las madres que ayer se celebró el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres que todos los días se paran a apoyar a su familia. Mira, primero creo que es importante, poner en perspectiva, ¿no? Panamá va a ser el país que más va a crecer en América Latina este año con diferencia. Vamos a crecer más de 6 veces más que el promedio de América Latina. O sea, Panamá ha tenido un excelente desempeño económico y además de eso, hemos crecido sin inflación. Este año la inflación no va a llegar al 1%. O sea, no tenemos presiones de precios. Hemos sido bendecidos, los países importadores de petróleo, hemos sido bendecidos por una rebaja importante de los precios de la energía. Recientemente la ACEP anunció una rebaja de los precios de la energía para el primer semestre del año 2016. O sea, tenemos buenas noticias y sobre todo el desempleo se mantiene, el desempleo abierto, que son aquellas personas que están desempleadas y que están buscando trabajo, se mantiene solamente en el 3,8% de la población. Para todo motivo partidos tenemos pleno empleo en Panamá. Ministro, ¿cómo traducimos esto? El crecimiento, ustedes tienen una proyección muy importante para este año y la gente siempre se centra solamente en ver con cuál presupuesto o qué presupuesto asigna un gobierno central. Cuando la gente ve que ustedes, miembros de un gobierno y quienes toman estas decisiones, aprueban presupuestos millonarios como los que escuchamos, estamos hablando de 2.000 millones, dice la cosa está bien, pero adicional a lo que ustedes tienen de proyección como inversión, adicional a eso, la proyección que hay de crecimiento de toda la economía en el país. ¿Cuáles son esas noticias que tenemos para compartir? Bueno, la proyección de crecimiento para el país es buena este año. Reitero, vamos a liderar el crecimiento económico de América Latina con diferencia, sin inflación. Y también vamos a tener buenas noticias el próximo año. También estamos proyectando niveles muy bajos de inflación para el año 2016. Y creemos que va a ser un buen año. Además, va a ser el primer año en que vamos a realmente ver ya el despegue de las obras del presidente Juan Carlos Varela, como la línea 2 del metro, la rehabilitación de la ciudad de Colón y se debe iniciar algunas de las obras importantes como la rehabilitación de la carretera Reyhan-Puente de las Américas. Según el informe de CEPAL, se espera que la economía de Panamá crezca hasta un 7%. Estamos correcto con esa cifra, que ahora está en un 5,8%. El Ministerio está proyectando este año 6% para el año 2015 y estamos proyectando un crecimiento similar para el próximo año. Similar al de este año, pensamos que la entrada en operación del canal va a brindarle nuevas oportunidades a Panamá, va a fortalecer a Panamá como una ruta de comercio mundial y todo eso va a tener un efecto cascada en el resto de la economía, generándose nuevas oportunidades de empleo y nuevas oportunidades de negocios para los panameños. Ministro, usted acaba de mencionar el tema del ritmo que la gente siente, porque pese a esa proyección, la gente a veces no sabe traducir o no palpa, no siente ese crecimiento, escucha hablar de que Panamá es uno de los países más ricos, pero el panameño de a pie no lo siente y la crítica que ha recibido el gobierno en estos primeros años de gestión ha sido la lentitud que han sentido en el movimiento económico. Yo escucho a contratistas, gente que se dedica a la economía de distintos tipos, decime, Castalia, la cosa está lenta realmente. Usted acaba de decir, ¿eso va a cambiar en los próximos meses? Pero mira, yo creo más una percepción que es una realidad. Yo soy ministro de Economía y yo me tengo que manejar en base a números. Claro que sí. Y los números oficiales publicados por la Contraloría me dicen, uno, la economía está creciendo 6 veces más que el promedio de América Latina. O sea, eso es un buen crecimiento. Estamos creciendo sin inflación, o sea, no hay presión de precios. No hemos visto un incremento en los precios durante este año en Panamá, que eso también es importante. ¿Y por qué? Porque la inflación es lo que más le pega a los más humildes de este país.
Ustedes están ante varias, y yo no sé si ya el profesor está preparado para intervenir, el profesor, pero ustedes recibieron un gobierno con muchas deudas. O sea, ¿cómo han logrado ustedes hacer esa balanza sabiendo que tenemos muchos proyectos importantes y que definitivamente nos han servido como país a las deudas que se tienen que enfrentar, proyectos que se pagaron, ministro, y que no han funcionado, muchos en investigación al Ministerio Público? O sea, ¿hasta qué punto eso nos ha impactado? ¿Eso significa, señor ministro, que la economía hubiese estado mejor si usted no hubiese encontrado ese panorama? Bueno, definitivamente, cuando hace 18 meses, cuando tomamos posesión, nos encontramos con un panorama complicado. Si recuerda, tenemos un déficit fiscal que estaba fuera de control. Tuvimos que llevar a cabo una contracción del gasto público porque íbamos a sobrepasar los límites permitidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y eso era insostenible para Panamá. Lo segundo, nos encontramos con una enorme cantidad de proyectos en riesgo, que el presidente lo ha y hemos tenido que ir poco a poco viendo cómo resolvemos esos proyectos en riesgo, proyectos muchos que no tienen financiamiento. Y además de eso nos encontramos con una cantidad enorme de proyectos llave en mano que teníamos que hacerle frente en esta administración. Todo eso lo hemos ido resolviendo poco a poco. Un sistema de transporte terrestre de la ciudad de Panamá inoperante, donde había un concesionario que estaba intentando demandar al Estado por incumplimiento de contratos. También ha sido un proceso complejo. Y todos esos procesos los hemos tenido que ir enfrentando poco a poco a través de los 18 meses. Definitivamente, si no hubiéramos tenido estos problemas, hubiéramos tenido la posibilidad de nos hubiéramos podido embarcar en proyectos nuevos mucho más rápido. Pero lo importante era resolver esos proyectos, que eran proyectos en riesgo, hacerle frente a las deudas, de tal forma que el país tuviera una mejor solidez económica para hacerle frente a los retos futuros. Esa contención del gasto que ustedes anunciaron, pues ha dado sus resultados, pero ¿hasta cuándo ustedes van a mantener esas medidas? Bueno, la contención del gasto la hicimos en el segundo semestre del año 2014, justamente cuando tomamos posesión, porque el déficit fiscal de ese año iba a sobrepasar todos los límites permitidos. Una vez terminado el año 2014, iniciamos el año 2015, ya sin contención del gasto, con el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, y este año hemos ido ejecutando el presupuesto a medida de que las instituciones van licitando sus proyectos. Una de las cosas que la gente exige, ministro, y ante lo que ya todo el mundo sabe, es transparencia. Es transparencia. ¿Cómo estamos nosotros en esa rendición de cuentas? En esa rendición de cuentas de cómo estamos sabiendo que recibimos un país en déficit, sabiendo que se están pagando deudas, ministro, de proyectos que tal vez no funcionaron, pero que ni modo, hay que pagarle a los bancos porque esas empresas que hicieron bien o mal el trabajo, pues ya cobraron y la deuda la tenemos con los bancos. O sea, ese nivel de transparencia que debe acompañarle a ustedes en esta gestión. Mira, nosotros en el Ministerio hemos tomado varias medidas para aumentar la transparencia del MEF, ¿no? Lo primero, reiniciamos lo que eran las conferencias de prensa una vez terminada cada Consejo Económico Nacional para explicarle al país qué es lo que habíamos aprobado en el Senado. Lo segundo, recientemente derogamos una resolución del año 2010 en donde se limitaba la información a cierta información que en la opinión del Ministerio no era información de carácter confidencial. Por ejemplo, los estados financieros de las empresas mixtas. Había una resolución que prohibía la divulgación de esos estados financieros. Eso no es una información de carácter confidencial y la estamos haciendo pública. Y además de eso, creo que hemos sido bien transparentes en el sentido de explicar con claridad la situación de las finanzas públicas. Sí. El Ministerio, todos los meses tenemos un desayuno económico con periodistas que cubren el sector financiero, donde les explicamos alguna sección muy particular del Ministerio y entramos en detalles, porque es largo el desayuno, entramos en detalles sobre ya de cómo avanza la economía y cómo está operando el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso nos ha ayudado a ir saliendo de las mencionadas listas negras, grises y bueno, de los coladores que les denominen para medir esa transparencia. Bueno, también otro lío que nos encontramos fue que tomando posesión, Panamá fue incluido en la lista gris del Grupo Acción Financiera. Eso tenía implicaciones muy serias y tiene todavía, porque todavía seguimos como parte de la lista gris, para el sector financiero panameño. Y hemos trabajado con el sector privado los últimos 18 meses. Okay. Este año pasamos todas las leyes que eran necesarias para atender las deficiencias de Panamá
y esperamos que el próximo año salir de la lista gris. El número de miembros del pasado gobierno detenidos, los escándalos de corrupción, un expresidente llamado a juicio, ¿eso nos ha impactado económicamente? Bueno, primero, yo creo que hay los funcionarios públicos del gobierno de la administración del presidente Varela son funcionarios que han tenido mucho más cautela, eso hay que reconocerlo, frente a los escándalos de corrupción. Se analiza mucho más cada cosa que se hace y también hay que reconocer que tenemos una Contraloría que está haciendo su trabajo. Okay. Anteriormente la Contraloría no hacía su trabajo y ahora tenemos un Contralor que efectivamente está fiscalizando de que los dineros de los panameños se utilicen adecuadamente. Entonces, todo eso lo que hace es que los procesos sean un poco más lentos de lo que veníamos viendo en la pasada administración. Pero claramente no queremos caer en ese tipo de prácticas que vimos en la pasada administración. Queremos hacer las cosas bien, no son dineros de nosotros, son dinero de los panameños y hay que invertirlos adecuadamente. Bueno, hay obras detenidas y que sin lugar a dudas eso le quita el ritmo a muchas empresas que dependían precisamente de la actividad económica que generaba, prestando servicios, comprando materiales y un sinnúmero de actividades económicas que esto generaba. Eso, ¿cuándo se empiezan a reactivar, por ejemplo, la ciudad hospitalaria, los MINSA, CAPSIS, proyectos como el centro de convenciones, que también otro cuento, proyectos carreteros, ministro? Realmente sí hubo un impasse de tensión, investigamos y todo el que estaba allí involucrado está esperando. La ciudad hospitalaria ya entiendo que la Caja de Seguro Social tiene un acuerdo con FCC, el contratista, para reanudar el proyecto. En el caso del centro de convenciones, efectivamente, la administración del ATP ha estado negociando durante mucho tiempo con un contratista que prácticamente estaba quebrado para reactivar el proyecto. Esperamos que eso ya reinicie ahora en el verano. Y los MINSA CAPSIS ya, en el caso del MINSA, terminó la reunión con el consorcio IBT para terminar, y ya muchos de ellos ya reiniciaron los trabajos. Así que todos esos proyectos que eran proyectos en riesgo, de los muchos que se recibieron, muchos si no ya reiniciaron, ya están por reiniciar. En particular creo que nos preocupaba mucho la ciudad hospitalaria y el centro de convenciones. Hablábamos más temprano del tema de los aeropuertos, ministro, no sé si habrá chance de hablar un poquito de eso, pero ya está preparado y le doy la bienvenida al Trapiche. Se encuentra listo ya Edwin Cabrera. Edwin, que tienes mucho que aportar a esta entrevista, donde el ministro, te hago un breve resumen, sí. Crecimiento en un 6%, la economía la inflación, si acaso en 1%, muy buen panorama comparado con países como Costa Rica y Brasil. Y bueno, y el arranque finalmente de varios de los proyectos que le darían mayor movilidad a la economía en ese 2016 que está por llegar. Justamente, Castalia, gracias por la oportunidad. Y de eso le quería preguntar al ministro un planteamiento que usted misma hizo minutos atrás. Buena noticia en cuanto a crecimiento, buena noticia en cuanto a la inflación, y buena noticia en cuanto a que mes a mes o semana, cada 15 días creo, ha venido bajando, por ejemplo, el precio de la gasolina. Sí. Eso es plata en el bolsillo. Pero, ministro, la gente no siente que eso se le traduce, por ejemplo, en el plato de comida que llega todos los días a la mesa, para hablarlo en términos muy sencillos. Cada vez que aumenta la gasolina, nos dan excusa a los productores, los importadores, que hay que subir todo. Pero cuando ha bajado, como ha bajado durante este año, y todo parece indicar que va a seguir bajando, eso no se le traslada al consumidor. ¿Qué se podría hacer? Habría que revisar el sistema para que el panameño, el panameño común y corriente, el sencillo, cuando le habla a un ministro de Economía de que el sistema va bien, pueda percibir eso en el plato de comida o en su bolsillo directamente. Bueno, primero creo que la buena noticia es que los panameños nos hemos ahorrado este año un poco más de $1.000 millones en importación de precios de combustible, aun cuando hemos consumido más energía que el año pasado. El factor de haber disminuido los precios lo que ha generado es que estamos consumiendo más kilovatios de energía que lo que consumíamos el año pasado. Si no me equivoco, el consumo de este año creció 7% con relación al año pasado. Así que es una buena noticia, estamos gastando más en energía, pero nos hemos ahorrado casi $1.000 millones. Eso es plata que da al bolsillo de todos los panameños. Muchos lo sentimos cuando vamos a llenar el tanque de gasolina. Anteriormente nos costaba $50 y $60 llenar el tanque de gasolina, ahora nos cuesta $30 y $40. Depende del tipo de carro que uno tenga. Entonces, esa es plata que nos queda toda la semana para gastárnoslas en otras cosas
que típicamente tienen mucho mayor valor agregado en la economía, como ir a cenar, gastárnoslo, ir al cine, comprarnos cosas para la casa. O para ahorrar. Quiero decir a los panameños que es importante ahorrar, nada más que típicamente no hablamos mucho de eso los panameños, pero a guardar para el futuro creo que es un consejo saludable. Me acuerdo que mi gran maestro Chinchorro tenía una campaña de ahorro con Chinchorro, y era de todo lo que uno recibe, guarda el 10% para el futuro. Ministro, en el caso de las obras que mencionó Castalia también hace un momento, a mí me llama la atención. Usted nos explica que son llave en mano, ¿no? Y que una vez está la obra concluida hay que pagarla, y es una situación que ustedes heredaron de la administración pasada. Sin embargo, hay obras de estas que ya están funcionando y que yo todavía no entiendo cómo el gobierno las pudo haber pagado. Por ejemplo, la rotonda que está a la altura de Multiplaza ha sido un absoluto y rotundo fracaso. No lo digo como ingeniero porque no lo soy, lo digo como conductor. ¿Qué se puede hacer cuando llega un gobierno y se encuentra en una situación como esta? No sé si esa obra ya está paga, porque no hay forma de que, aunque usted no es el responsable de obras públicas, pero no hay manera que el ministro de Obras Públicas nos responda este cuestionamiento cada vez que lo hacemos. Pero hace un momento me hiciste la pregunta sobre los precios. Bueno, el gobierno, para tratar de mantener los precios bajo control, y creo que ha resultado buena la medida, ha estado extendiendo el proceso de control de precios, y eso ha resultado en que este año tengamos poca inflación y no hemos visto un aumento de los precios. Sin embargo, es cierto que cuando bajan los precios de la electricidad y cuando baja el precio de la gasolina, no hemos visto una disminución en los precios, pero lo más importante es que no hemos visto un aumento tampoco. O sea, y eso se está traduciendo en que hay más plata en el bolsillo para los panameños al no haber aumento de los precios. Por otro lado, hay proyectos que efectivamente fueron terminados. Esos proyectos, algunos ya fueron pagados, otros están por terminar. En el caso de reordenamiento vial, Corredor Vía Brasil, si no me equivoco, el último pago es el próximo año 2016. Y en ese caso, claramente, el problema que nos enfrentamos, sobre todo en el tema de tránsito vehicular, que aquí en Panamá llegan 60.000 carros todos los años, nuevos. Entonces, para ponerlo en perspectiva, hay que construir prácticamente 60 kilómetros de carretera para poder acomodar los 60.000 autos. Entonces, y si seguimos a este ritmo, nos vamos a llenar de pasos elevados y nos vamos a llenar de ¿cómo se llama?, de autopistas. Y francamente, creo que tenemos que buscar un modelo de movilidad urbana que sea distinto al que tenemos, y por eso es que el gobierno está apostando a la línea 2 del metro, la línea 3 del metro, y un sistema de transporte. Eso se entiende, ministro, pero lo cierto es que esa rotonda, yo entiendo lo que usted nos está diciendo en cuanto a los 60.000 carros anuales, y no hay forma de meterlos todos en la ciudad, que es donde están la mayoría, pero esa rotonda tenemos que reconocer que fue un absoluto fracaso. O sea, ahí hay tranque permanente. Entonces, ¿para qué nos hemos gastado la millonada que nos gastamos en esa rotonda? Y entonces percibo, y por la respuesta que usted está dando, como que no hay forma de reclamarle nada que construyó, ni nada que se le parezca, y ya, pues hay que pagar, y ya, no nos zafamos de eso. Bueno, mira, la verdad, no conozco los detalles Okay. de qué fue lo que se le pidió en su momento al contratista. Si no me equivoco, el contratista construyó lo que se le pidió. Claramente no ha solucionado el problema, pero el problema principal es que seguimos añadiendo autos al parque vehicular panameño, y no hay forma, si no sigues construyendo pasos a desnivel, no sigues construyendo autopistas, vamos a poder acomodarlos. Tenemos que cambiar la forma en cómo nos movilizamos en la ciudad de Panamá. Déjeme cambiarle el tema rápidamente, Castalia, para ir a las megaobras. Durante la administración Varela ya inició la línea 2 del metro, está renovación de Colón, está el cuarto puente sobre el canal, entre las obras que destacan, nuevas. Le pregunto, ministro, hoy en uno de los medios dice que los puertos han retomado el liderazgo en materia de movimiento de carga. El puerto de Corozal será uno de los objetivos de la administración Varela, obviamente en asocio con la Autoridad del Canal de Panamá, que es la que es la propietaria de los terrenos y demás. Ese proyecto está dentro del paquete de la visión de futuro inmediato del gobierno del presidente Varela. La respuesta es sí. Cualquier infraestructura que refuerce, cualquier activo que refuerce
la capacidad logística de panameña. Es un activo que es estratégico para Panamá. El presidente de la administración Varela está apoyando la construcción del puerto de Corozal. Hay demanda para ese puerto y claramente lo que vamos a hacer es seguir empujando para que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley en la próxima sesión. Le quise preguntar eso porque hay dos temas y yo finalizo mi parte con esto. Uno, Colón, Puerto Libre, ¿qué hace falta para ejecutar? Dos, pude leer esta semana también que Panamá Pacífico no para de crecer. Yo lo que quisiera preguntar es si va a haber una estrategia inmediata, de inmediato plazo, en cuanto a ejecución de Colón Puerto Libre y en cuanto a cómo reforzar aún más ese proyecto de Panamá, bueno, que no es un proyecto, es una realidad, de esa zona económica especial de Panamá Pacífico, porque entiendo que en buena medida están vinculadas al movimiento portuario. Bueno, mira, primero, Colón Puerto Libre también va muy amarrado al proyecto de ley de zona libre de Colón. Ambos están pendientes de ser aprobados en la Asamblea Nacional. Quiero instar a la Asamblea Nacional para que en el próximo periodo de sesiones en enero entremos y se apruebe el proyecto Colón Puerto Libre para darle una nueva ventana para la venta de los usuarios de la zona libre, ¿okay? Y poder reactivar y complementar el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en cuanto a la reconstrucción de la ciudad de Colón. Y en el caso de Panamá Pacífico, bueno, eso es una realidad, es un proyecto de ley, es una zona que sigue creciendo, que sigue atrayendo inversión extranjera, que está muy relacionada con todo el engranaje logístico de Panamá, donde donde tenemos una ventaja comparativa importante. Y lo más importante, Castalia, en estos dos últimos temas, generación de empleos, porque a pesar de que el ministro nos dice que está por debajo del 4% del desempleo, ese 4%, ese 3.8% que está desempleado, hace ruido. Y hay que procurar las condiciones para generar más empleo. Me parece que es importante, ¿no? Yo quiero preguntar, y aprovechando que estamos hablando de puertos, Edwin, usted ha anunciado, ministro, que van a pedir los estados financieros. Están pidiendo el estado financiero de Panama Ports. Todas las empresas mixtas están en la obligación de entregarle al Ministerio de Economía y Finanzas sus estados financieros auditados anualmente. ¿Okay? Y la mayoría la hacen. En el caso de Panama Ports, tengo que confirmar si lo han hecho o no lo han hecho. Pero la buena noticia es que por primera vez Panama Ports pagó un dividendo al Estado. Este año pagó $1 millón de dividendo al Estado panameño. Es el primer dividendo en la historia que había pagado dicha empresa. Y seguiremos trabajando con Panama Ports, porque hay que reconocer, Panama Ports ha hecho un gran trabajo en desarrollar los puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico panameño, y es parte del engranaje logístico de nuestro país. Bueno, quiero abordar otros temas, ministro. Bueno, gracias a Edwin, que estuvo introduciendo otros elementos a esta entrevista. El próximo mes de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional viene a visitarnos, a ver cómo hemos avanzado en esta lucha contra el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, por ejemplo. ¿Para cuándo está fijada esta y lo que representa esta visita para Panamá? Bueno, Castalia, a ver, primero que nada, nosotros, después de haber trabajado durante mucho tiempo con el sector privado y aprobar todas las leyes que eran necesarias para que Panamá no sea usada, o para proteger a nuestra economía nacional, de no ser usada por organizaciones criminales para lavar dinero o para grupos terroristas como base. Pasamos todas las leyes que eran requeridas por un plan de acción que se aprobó el año pasado, y le solicitamos en la última plenaria del GAFI en París, en octubre de este año, una visita en sitio para que el GAFI viniera a Panamá a confirmar que efectivamente ya habíamos hecho lo que nos corresponde. El GAFI estará visitando a Panamá en la segunda semana de enero. Esperamos un resultado positivo de esa visita y esperamos también que Panamá sea retirada de la lista gris el próximo año. Ojalá en la reunión de febrero y si no para la reunión de junio del año 2016. Ojalá que recibamos una excelente calificación después de esa visita. Vamos a regresar al tema de la economía y de lo que la gente percibe, porque hay mucha expectativa en las calles ante esas proyecciones económicas que está hablando el ministro. 6% de crecimiento, un 1%, reitero, en la inflación. Muchos aseguran que el movimiento del dinero de este año es menor, pero vamos a ver de inmediato con Alfredo Mitre, que ya se encuentra listo en nuestra unidad móvil, cuáles han sido las reacciones de la gente cuando les ha compartido estas cifras que ha mencionado el ministro esta mañana.
Sí, definitivamente es cuestión de percepción y la mayoría de las personas que han conversado con nosotros esta mañana en este sondeo que hemos hecho aquí en una zona tan popular donde vienen personas de diferentes clases sociales a caminar o a comprar o a tomar algún transporte, pues muchos de ellos piensan, o las personas que conversaron con nosotros piensan que el movimiento económico este año ha sido menor en comparación con otros años en esta misma fecha. Vamos a ver algunas de estas impresiones que captamos más temprano en este recorrido que hicimos. Bueno, mire, en comparación con el año pasado, este año ha sido mejor, hay que decirlo, es verdad, ha sido mejor este año. No mucha diferencia, pero ha sido un poco mejor. Y espero y confío en Dios que el próximo año sea mejor que este y que el anterior, ya que finaliza la obra del canal, viene la nueva línea del metro. He escuchado en las noticias, en TVN y otros medios, de que viene la licitación para la tercera línea del metro hacia el oeste. Y todo eso son mega obras que generan ingresos y generan empleo. No, esperemos que sea mejor el próximo año. No, este año ha sido más lento que otro año. ¿Y qué se espera para el próximo año? Más progreso, más venta y más economía, pues. No soy de acá, pero sí he notado que se ve menos. Sí, sí, como que hay menos fluencia de dinero, no sé por qué. Esto está listo para la foto. Aquí no hay circulante en la calle. Yo te lo digo porque yo manejo negocios así, no hay circulante. ¿Hay menos compras? Menos compras, menos todo. ¿Y por qué está pasando eso, usted cree? Eso es lo que yo quisiera, nadie se explica. Porque con el otro gobierno había más dinero en la calle. Con todo el que era ladrón. Algunas impresiones generales, las personas tienen su percepción sobre la situación económica. Por supuesto, esto será tema de análisis y por supuesto tendremos la reacción allá en estudios. Adelante. Gracias, Alfredo Mitri. De inmediato le damos la oportunidad al señor Dulcido de la Guardia que le conteste a ese panameño de a pie. Hay opiniones diversas allí. No, definitivamente hay opiniones de que a algunos les ha ido mejor, otros mejor, otros poco menor. Pero mira, yo creo que lo importante es que la economía sigue creciendo. Vamos a liderar el crecimiento de América Latina con diferencia. América Latina en general está en recesión. Para explicar qué recesión, en vez de que la economía crece, está decreciendo. No hay inflación, o sea, no hay presión de precios. El otro año va a ser un buen año. También esperamos crecer un 6%. También esperamos y tenemos como objetivo mantener la inflación controlada. Y creo que los proyectos de la administración del presidente Varela van a estar en una ejecución completa y vamos a ver un poco más de movimiento económico por parte de las obras de gobierno. Sin embargo, el corazón del crecimiento de Panamá viene del sector privado, viene de la ventaja comparativa que Panamá tiene, sí, y de la capacidad de los panameños de seguir emprendiendo y seguir generando riqueza. Y eso que usted acaba de mencionar de la capacidad, pues nos invita a todos que ante el crecimiento de Panamá se tiene que poner al nivel del crecimiento de estos países. Tenemos muchos retos también, nos obliga también como panameños a tener que prepararnos para asumir esas posiciones, porque la gente dice, bueno, es que nos estamos preparando para eso. Ministro, creo que ese es un tema que podemos debatir en otra oportunidad. Le agradezco muchísimo estar aquí con nosotros esta mañana y bueno, compartiendo al menos buenas noticias de esa proyección que tenemos para el próximo año.